¿Quieres conocer cómo una urbanización panameña en situación de escasez hídrica extrema ha conseguido el máximo aprovechamiento del agua gracias a la última tecnología de filtración? Este es el caso de éxito de una urbanización de nueva creación donde se han construido más de 100 viviendas en un paraje alejado de todo centro urbano y, por tanto, sin suministro de agua de red. ¿Cómo lo lograron? Con una solución descentralizada. Empecemos desde el principio. Tenemos que estudiar la fuente de agua para esta urbanización. Inicialmente se perforó un pozo de agua dulce próximo a la urbanización. Tras la perforación, se descubrieron infiltraciones de agua marina en el pozo que incrementaron fuertemente la salinidad, precisando urgentemente una solución para desalar ese agua. Para solventar el problema de este pozo playero, se decidió instalar una tecnología de ósmosis inversa con disco, UF como pretratamiento y un sistema de desinfección final. Las necesidades de agua potable se garantizaron produciendo agua potable de máxima calidad, sin turbidez y con una conductividad adecuada según los parámetros considerados como aptos por la Organización Mundial de la Salud. Las principales ventajas de esta instalación incluyen producción de agua potable autónoma sin depender de un sistema de distribución a través de largas redes de tuberías. Recuperación inmediata de la inversión al tratarse de una solución descentralizada que no precisa obra civil ni infraestructura adicional. Instalación inmediata al tratarse de plantas prefabricadas, ensambladas y probadas en fábrica con instalación plug and play, sencillas de operar y garantizando la vida útil de las membranas ósmosis inversa, gracias a un pretratamiento físico-químico mejorado. Sin embargo, la urbanización dio un paso más en su objetivo de optimizar el uso de agua consumida y reducir la huella hídrica al máximo. Apostaron por tecnología que les ayudara a evitar la contaminación que provocaban las aguas residuales generadas por la propia urbanización. Instalaron una depuradora con la tecnología MBBR con una elevadísima capacidad de tratamiento de agua en el mínimo espacio y con una adaptación muy sencilla del sistema ante posibles variaciones de caudal y carga de hasta un 30%. Pero no se quedaron ahí. Azud propuso además regenerar el agua depurada para su uso en el riego de sus propios jardines. Para ello, instalamos tecnología con discos y ultravioleta, consiguiendo disminuir el consumo de la primera planta potabilizadora, que tiene un coste por metros cúbicos superior al de esta segunda planta. Aprovechar de nuevo las aguas generadas por la propia urbanización. Asegurar la calidad necesaria para el riego y disminuir el volumen de vertido a cauce y por tanto los costes. Como vemos, se trata de un ciclo cerrado en el que reutilizamos el agua en todas sus etapas. En fin, en este caso podemos comprobar cómo, aplicando el conocimiento y la tecnología adecuada, podemos ahorrar costes, optimizar la gestión del agua en todas sus etapas y ser respetuosos con el entorno natural.